Vamos entonces a ver cómo se reduce un circuito mixto. Recordemos que la conexión de un circuito mixto es porque algunas resistencias están conectadas en serie y otras están conectadas en paralelo. La reducción se hace por segmentos o paso a paso. Vamos a empezar con un ejemplo. Tenemos entonces este circuito y vemos que está compuesto por 4 resistencias: R1, R2, R3 y R4. Además está conectado de una fuente de voltaje, donde sabemos que la raya más larguita es el positivo y la raya más corta es el negativo. Le voy a poner entonces valores a estas resistencias. Voy a decir que R1 vale 5 ohmios, R2 vale 4, R3 vale 2 y R4 también vale 2 ohmios. Voy a empezar entonces a analizar qué tipo de conexión hay entre estas resistencias. Primero debo visualizar todo el ejercicio y observar por dónde debo empezar la reducción. Normalmente se va a empezar del extremo hacia la fuente. Entonces puedo observar que en el caso de la resistencia R3 y la R4 solamente tienen conexión por uno de los bracitos de las resistencias. Eso quiere decir que R3, que es esta, y R4, que es la que está aquí abajo, están conectadas en serie. Entonces puedo colocar un subtítulo que diga R3 y R4 están en serie. Significa que estas dos resistencias se van a unir y va a salir una resistencia equivalente. Como es la serie, la suma de esas resistencias es una suma tradicional. Entonces tengo resistencia equivalente es igual a R3 más R4. Colocando los valores me daría 2 más 2 ohmios. O sea que la resistencia equivalente es igual a 4 ohmios. Para este resultado tengo que graficar una nueva figura teniendo en cuenta que estas dos resistencias se unieron y se volvieron una sola. El resto del circuito continúa exactamente igual. La única que va a cambiar es esta se unió con la que estaba aquí abajo. Esta resistencia es una resistencia nueva, que en este momento ya no vale 2. Ahora es la suma de esta y la que estaba aquí abajo y vale 4 ohmios. Y como nombre le vamos a poner resistencia equivalente número 1. Las otras continúan valiendo lo mismo que el ejercicio original. Resistencia 1, 5 ohmios. Resistencia 2, 4 ohmios. Listo. Sigo entonces visualizando este último paso y puedo observar claramente que esta resistencia nueva de 4 ohmios y la que está en la mitad del circuito, resistencia 2, están conectadas en paralelo, ya que comparten las dos puntas de las resistencias, los dos terminales. En la parte superior se conectan y en la parte inferior también se están conectando. Al compartir esos dos segmentos, quiere decir que están conectadas en paralelo. Hacemos este mismo desarrollo. Vamos a colocar un título donde explicamos con palabras qué tipo de conexión es. Entonces procedemos a decir que la resistencia 2 y la resistencia equivalente número 1 están en
paralelo. Significa entonces que estas dos resistencias se tienen que unir para convertirse en una sola. Sabemos que la unión de esa resistencia se hace con el fraccionario 1 sobre resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre R2 más 1 sobre resistencia equivalente número 1. Acá podemos aplicar el truco que les enseñé en la clase anterior, que es cuando las resistencias tienen el mismo valor, como en este caso, la resistencia de la mitad, que es R2, vale 4, y la resistencia que está en esta esquina, resistencia equivalente 1, también vale 4. Las dos resistencias valen lo mismo. Eso quiere decir que la resistencia equivalente es 4 dividido el número de resistencias que están repetidas, o sea, 4 dividido 2. Entonces me daría resistencia equivalente es igual a 4 ohmios dividido 2. Me daría 2 ohmios la resistencia equivalente. La figura que representa este segmento de la reducción sería esta es la nueva resistencia. Esta es la resistencia de 2. Resistencia equivalente. Le vamos a cambiar el nombre porque en el anterior también le habíamos puesto resistencia equivalente. Entonces a esta le vamos a poner resistencia equivalente 1 y acá colocaríamos resistencia equivalente 2 para que no se nos confundan. Resistencia equivalente 2 que me dio el resultado 2 ohmios. Mi circuito cada vez es más pequeño. Acá ya solo tengo 2 resistencias y puedo observar que también tienen un tipo de conexión que en ese caso es serie. ¿Por qué es serie? Porque solo están conectadas por uno de sus extremos. La parte de abajo nunca se conecta porque la parte de abajo está conectada a la fuente. Y esta que está al lado izquierdo tampoco se conecta con la resistencia porque las dos están conectadas a la fuente. Entonces, si esto es una resistencia, un circuito en serie, estas dos conexiones, la resistencia de arriba vale 5 ohmios, la puedo unir con esta de acá, que es la resistencia equivalente 2. Para sacar una resistencia en serie, las debo sumar. Entonces, resistencia equivalente final, porque ya esa es la última reducción de mi circuito, o resistencia equivalente total, es igual a 5 ohmios más 2 ohmios, que me daría 7 ohmios. ¿Listo? Finalmente entonces estas dos se unieron, se volvieron una sola y el circuito final me quedaría un circuito con una sola resistencia de 7 ohmios. La misma fuente de voltaje, pero solamente con una resistencia. Entonces retomemos desde que comenzó el ejercicio para hacer un repaso. Tengo un circuito original donde me dan varias resistencias y estas resistencias están conectadas de dos formas, o pueden estar en serie o pueden estar en paralelo. Y empiezo la reducción de la esquina más lejana hacia la fuente, normalmente, en la mayoría de los casos. Entonces empecé por estas dos que dije que estaban en serie, la sumé y me dio 4 ohmios, la dibujé acá. Borré la que estaba aquí abajo porque se unió con la que estaba aquí arribita. Procedí entonces a unir estas dos que están conectadas en paralelo porque están conectadas tanto por la parte superior como por la parte inferior. Se puede hacer la suma de fraccionarios o si son de igual valor las resistencias, se puede hacer el truco matemático que es el valor de la resistencia dividida el número de resistencias que haya repetidas. Entonces las uno y me queda esta figura. Ya esta es la resistencia que va a reemplazar las dos que acabo de unir.
y su valor es 2 ohmios. Finalmente, entonces, las dos últimas resistencias que quedan se unen, se convierten en una sola y verifico que si están conectadas en serie, solo es una suma sencilla y me da 5 más 2, 7. Un circuito completamente simplificado a una resistencia. Así se presentan entonces todos los circuitos mixtos. Ya es tu habilidad de distinguir claramente qué tipo de conexión tienen las resistencias y empezar a hacer la reducción. Practicando lograrás excelentes resultados y aprender muy bien tu tema. Te espero en un siguiente capítulo. Chao.